específico, por qué circunstancias, pero Jesús deja Nazaret, deja su familia, deja su casa y no está buscando una nueva ocupación, sino que Él se va al desierto. No busca tampoco un maestro para que le enseñe la Torá, tampoco va a Jerusalén, no, Él se va y se adentra en el desierto. ¿Qué buscaba Jesús en el desierto? Lo que pasa es que pues Jesús trabajando ahí en el taller con el papá, ahí no tenía como mucho futuro. Entonces le dio por emprender. Es un emprendedor. Hace emprendimiento. Y ya sabemos que abandona su casa, abandona su familia y por supuesto abandonando su familia, abandona su trabajo. Recuerda que la familia es la fuente del trabajo también. Y ya creo que va estando lo suficientemente preparado para enfrentar la vida de otra manera, pero no a los 30 años, mucho antes. Y decide irse al desierto, pero yo no sé qué tanto podemos hablar del desierto como lugar geográfico o teológico, y más bien hablar del desierto como un lugar teológico para decir que la vida de Jesús es un desierto que le permite, acuérdate que Jesús está haciendo experiencia de Dios desde la vida y su vida como un desierto le permite aprender a confiar plenamente en Dios. Así que el desierto para Jesús no es el desierto del asceta, sino el desierto del confiado. Del encuentro amoroso. También me llama la atención que Israel tiene un comportamiento o un hábito mental, y es el hecho de devolverse al pasado para entender su presente. Y volver al desierto es como volver a comenzar. A mí me gusta mucho Marcos. Cuando empieza esa experiencia de Jesús en el desierto, lo pone como si el pueblo de Egipto volviera otra vez cuando es un niño, como si volvieran a empezar la historia. Un pueblo no supo hacer historia y él se devuelve para reconstruirla desde el principio. Vuelve a comenzar. Fíjense que en la profecía de Oseas, pues está muy bellamente expresado, la llevaré al desierto y le hablaré al corazón como en los días de su juventud. Y es de alguna manera una figura de Dios antropomórfica que nos permite considerar a Dios con nostalgia de su pueblo cuando era joven y vivía solo de la confianza y la entrega absoluta a Él como su gran esposo. Y me gusta a mí Isaías, en el capítulo 40. Consolad a mi pueblo, dice el Señor, abran un camino en el desierto, abran el corazón. Quiere decir, ir al desierto por eso es un lugar teológico más que un lugar geográfico. Cuando decimos estar en el desierto, tal vez muchos de nuestros televidentes estén en un desierto. Claro, ¿por qué no le explicas a los televidentes, Pili, tú que sabes de esto tanto, cuál es la diferencia entre el lugar geográfico y el lugar teológico? Porque puede que alguna señora que esté allá desprevenida viéndonos en este programa diga lugar teológico, ¿y eso qué es? ¿Con qué se come y qué se le echa? Por eso digo que seguramente muchos de ustedes tal vez están viviendo la experiencia del desierto, pero como un lugar teológico, o sea, como un lugar donde entiendo a Dios, donde lo comprendo, donde me comunico con Él, tal vez un lugar de silencio y de soledad, hasta tal punto que uno necesita de Dios.
uno quiere de Dios y depende absolutamente. Por eso tú decías tan bellamente, Jesús tiene una experiencia de confianza en su Padre, ahí, precisamente, no digamos que ahí nace, no, él ya la tenía, pero desde ahí se refuerza esa experiencia tan maravillosa del desierto. Por eso no es un lugar geográfico, porque nosotros, por ejemplo, no conocemos desiertos. Nunca hemos pasado por un desierto, no hemos estado en la experiencia de un desierto. Alguna vez un amigo me comentaba que él sí estuvo en un desierto y que el agua se calienta. Es que el agua se vuelve caliente, que todo es como absolutamente desesperante, y tal vez tú estés viviendo ese momento. Tal vez digas, no, es que Dios no me escucha, Dios no está conmigo. El desierto tiene que ver mucho con carencia, con soledad, con silencio. Puede que una persona en este momento esté viviendo un sinnúmero de carencias, que no encuentre dirección, porque en el desierto tampoco hay direcciones, no hay nomenclatura. Puede que esté viviendo su soledad y su silencio, y ese sea su desierto. Cuando hablamos de ese desierto, estamos hablando de un desierto existencial. Y cuando logramos vincularlo con la experiencia de Dios, entonces estamos hablando del desierto como un lugar teológico. Es como cuando uno dice, estoy pasando por un invierno existencial, y puede que esté haciendo verano, digamos que desde el punto de vista climático, pero dentro de mí hay un invierno existencial, está lloviendo en mi vida y yo tengo que escamparme en ese cuarto interno donde solo Dios espera por mí. Y muchos de nosotros también decimos, yo quiero hacer una experiencia de desierto. Cuando decidimos que un tiempo específico, un día, una semana, vamos a estar en silencio, en oración. Por eso termina siendo un lugar teológico. Pero hablemos de Jesús. Tú decías que es que quiere hacer un emprendimiento, pero es que Jesús tiene que haber sufrido mucho con la situación que estaban viviendo sus hermanos. Para Jesús, digamos que hay dos opresiones muy fuertes, Primero, una externa, que es la opresión política, es decir, la invasión del Imperio Romano en la tierra que Dios les dio como heredad, ¿cierto? Esa es la opresión política, la opresión externa, el fenómeno político que le toca vivir a Jesús de Nazaret. Y la opresión interna es el fenómeno religioso de su época, que terminó siendo una religión, digamos que medio mafiosa y muy emparentada con las normas, las leyes y los ritos. Y entonces Jesús quiere otra cosa. Y además que ponía en desventaja a muchas personas. O sea, eso que tú estás diciendo, normas, leyes, ritos, sacaba de la posibilidad de tener a Dios a muchas personas. Pero les estoy diciendo, no solo pecadores. Es que es importante que sepamos eso. Extranjeros, pecadores, los que impuros, cuidan ovejas, los que trabajan con pieles. Dime qué pecado hay en enfermos, ellos. los leprosos. Entonces no es como desesperante, es como cuando uno dice, ay, qué desespero ver sufriendo a tantas personas. Que de alguna manera es el drama que nosotros vivimos cuando nos encontramos, por ejemplo, a razón de este sistema injusto, tantas personas desempleadas, tantas personas explotadas, y a razón también muchas veces de la experiencia religiosa que ofrecen ciertos movimientos, una religión muy fundada en el miedo y en la culpa. Y yo creo que esas dos opresiones de Jesús siguen siendo las opresiones de quienes estamos caminando en Él y queremos ser auténticos y fieles a su propuesta, que es el reino de Dios. Y como si fuera diosidencia, resulta que en el desierto Jesús se encuentra con un hombre que le llama poderosamente la atención,
Juan el Bautista, que nosotros el día de hoy también admiraremos. En la iglesia hoy se celebra a Juan el Bautista. Claro, la natividad de Juan el Bautista. Recordemos que nosotros los cristianos católicos solo celebramos 3 natividades: la natividad de Jesús, la natividad de María y la natividad de Juan. El resto de las memorias es a razón de la muerte de santos, mártires, pastores, apóstoles, pero natividad, solo 3 natividades, entre ellas la natividad de Juan Bautista. Y podríamos decir como Jesús es más que un profeta, es el mayor entre los nacidos de mujer, como habla de él Jesús, pero que pudo seducir tanto a Jesús de Juan el Bautista. Yo creo que fundamentalmente 3 cosas. Primero, que Juan Bautista se atreve a vivir diferente, ejerce su ministerio no en el templo, Que debió ejercer. que debió haber ejercido el ministerio en el templo, porque es hijo de Zacarías, sacerdote del templo. Y entonces se atreve a vivir distinto, entonces no será un hombre del templo, será un ministro del desierto, un gran profeta. Segundo, porque tiene un aprecio invaluable frente a la verdad. Juan Bautista es un profeta muy ácido, que no se anda con rodeos, ni tiene, como decimos nosotros en el lenguaje popular, no tiene pelos en la lengua. Con nadie. Con nadie. Y tercero, que Juan Bautista tiene muy clara su identidad. Cuando le preguntan si él es el Mesías, él dice: no, yo no soy. Viene detrás de mí y no soy digno ni siquiera de desatar la correa de sus sandalias. Esas 3 características seguramente hacen que Juan sea muy admirado por su coterráneo Jesús. Además les digo que es inteligente, porque él se va al desierto, pero por un motivo, digamos, específico y además estratégico. Se va a donde Josué pasó el río Jordán para llegar a la tierra prometida. Y él está diciendo: esto se acabó. La alianza se acabó. Ustedes no digan que son hijos de Abraham. No podemos decir eso. Más bien conviértanse. Y el pecado es un pecado personal e institucional. Porque no solamente se va contra individualidades, sino se va contra la estructura del templo, contra todo lo que ellos dicen que es posible perdonar los pecados, y hace un rito absolutamente nuevo. Novedoso, muy novedoso. Recordemos que el rito para perdonar pecados era la expiación de animales en el templo. Eso estaba ahí muy monopolizado por la clase dirigente de la religión, los sacerdotes. Ese gesto, no, perdóname que te interrumpa, ese gesto no se parece o se puede compaginar con el de Jesús después. Ustedes han convertido esta casa en una casa de ladrones. Sí, de alguna manera es un acto contestatario, es una gran protesta. Entonces Juan, que no es un hombre del templo, sino un hombre del desierto, estratégicamente, como dices tú, se va al Jordán y digamos que inventa un rito muy hermoso, porque digo que inventa porque es novedoso, y el rito es de purificación, de lavar los pecados a través de ese bautismo de inmersión en el río Jordán. Y Jesús le copia porque Jesús también le pide a Juan que lo bautice, y Juan le dice: pero yo qué te voy a bautizar a ti. Y Jesús le dice: conviene que me bautice. Y ya sabemos todo lo que significa ese momento en la vida de Jesús, que puede ser también otra manera de mirar su nacimiento. Es su nacimiento, así como el nacimiento, como nace por obra y gracia del Espíritu, ahora también nace a la tarea de que el Padre le ha encomendado, y el Espíritu desciende sobre él en forma de paloma, se abre el cielo y se oye una voz que dice: este es mi Hijo amado. Esta es la catequesis del día de hoy. Esperamos que hayan
captado sobre todo la necesidad de sentirnos a veces en el desierto. Y si estás pasando por un desierto, siéntete bendecido por Dios, porque estás en las manos de Él.